Buenas noches, estimados y estimadas, sean todos bienvenidos a la tutoría 27 del segundo quimestre, segundo parcial para el segundo bachillerato general unificado. Esta semana vamos a tratar el tema del campo gravitatorio. La semana pasada vimos las fuerzas gravitatorias, la ley gravitacional. Hoy vamos a ver qué mismo es el campo gravitatorio, con el objetivo siempre tratar de comprender la importancia de aplicar los conocimientos de las leyes físicas para satisfacer los requerimientos del ser humano a nivel local y mundial y plantear soluciones a los problemas locales y generales a los que se enfrenta la sociedad. Como ya saben, su humilde servidor, el licenciado Carlos Hidrobo, docente de la asignatura de física. Para tratar de definir o concretar o describir o explicar o conceptualizar lo que es el campo gravitatorio, los físicos y los astrónomos de tiempos remotos siempre se hacían ciertas preguntas que pusieron a reflexionar y tratar de experimentar para poder definir esta magnitud. Entre esas preguntas estaban ¿por qué era el Sol capaz de atraer los planetas? Siempre los astrónomos y los físicos se preguntaban por qué el Sol era capaz de atraer los planetas. Otra pregunta que se plantearon era ¿por qué la Luna se mantiene orbitando alrededor de la Tierra? Es evidente hasta nosotros cuando a veces nos paramos en las playas y vemos como el Sol se oculta y vemos a la Luna salir y nos preguntamos por qué la Luna está orbitando alrededor de la Tierra. Y además es evidente que siempre vemos las famosas estrellas fugaces, los luceros, las estrellas. Siempre se han preguntado por qué otros planetas orbitan alrededor del Sol. Estas preguntas no nos planteamos nosotros, sino se plantearon en tiempos remotos, en tiempos de Kepler y de Newton. Y debido a esto ellos plasmaron, ¿no?, algunas hipótesis para tratar de describir lo que les mencionaba, el campo gravitatorio. Y luego estas hipótesis se convertirían en lo que es la teoría de la física y las bases de la astrología. Por ejemplo, yo puedo observar un astro y también puedo describir mi hipótesis y decir que el astro por A o B motivo está orbitando alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de campo gravitatorio, este es el gráfico más concreto para representar lo que es un campo gravitatorio. Aquí, por ejemplo, vemos o observamos una masa M, donde se encuentra un astro de color rojo que está provocando un campo gravitatorio de atracción a su centro dentro de lo que es su masa, ¿no? Y en el otro gráfico vemos una masa M', que vendrá a ser el astro de menor cantidad de masa que está orbitando alrededor de este otro astro y está teniendo una trayectoria elíptica, así como alguna vez lo mencionó Kepler en su famosa ley de órbitas y en su famosa ley de periodos. En la actualidad sabemos que el Sol es capaz de atraer planetas situados a millones de kilómetros. Y esto se debe porque este provoca una experimentación o una perturbación en su espacio físico que rodea. Y eso causa una fuerza atractiva. Esta fuerza de atracción gravitatoria entre él y los astros que están alrededor de él. Para poder tener esta fuerza atractiva, pues el astro tiene que tener mayores dimensiones de masa. Entonces ahí parten dos definiciones muy importantes de lo que es un campo gravitatorio. La primera textualmente dice lo siguiente: un campo gravitatorio es la perturbación que una partícula produce en el espacio que la rodea y que hace que otra partícula de las mismas características se vea afectada por la presencia de la primera. Entonces ahí se van a observar que las iteraciones no tienen lugar directamente en las partículas, sino en cada una de ellas y el campo producido por otra. En otras palabras sucede esto. Vamos a ayudarnos con la pizarra. Entonces vamos a aplicar lo que dice la definición. Entonces tenemos un astro con mayores dimensiones. Vamos a dibujar entonces el Sol. Aquí se encuentra el Sol. Y vamos a dibujar la Tierra de color verde. Y vamos a dibujar Marte de color rojo. Ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que permite que estos astros giren alrededor del mayor?
Es debido a una fuerza de atracción conocido como campo gravitatorio o la famosa gravedad. Esta gravedad siempre va a ser diferente en cada astro debido a que cada astro tiene un valor de masa y dependiendo del valor de la masa podemos calcular este valor de gravedad, ¿sí? Entonces, dependiendo del astro que esté orbitando alrededor del astro mayor, cada astro tiene un valor de masa. Entonces vamos a suponer que el Sol es M mayúscula, la Tierra es M minúscula prima y Marte es M2 prima. Entonces cada uno de estos astros va a tener un valor de gravedad diferente. Para nuestro planeta Tierra el valor de gravedad está dado en un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por el sistema internacional, ya que es un valor dado, es una magnitud vectorial, ya que es un vector que tiene módulo, sentido, dirección y un valor cuantificable, que está dado en 9.8. Ahora, la segunda definición que tenemos para campo gravitatorio indica también de que es una perturbación de una partícula general alrededor por el hecho de tener masa y que actúa sobre cualquier otra masa cercana a ella. Aquí ya viene estipulado más concreto la definición de lo que es una masa. Entonces, no solamente es el hecho de que el campo gravitatorio es la perturbación entre una partícula y otra, sino que estas partículas tienen una masa, ¿sí? Una masa inercial que actúa sobre cualquier otra masa que esté cercana a ella y que tenga siempre mayor magnitud o menor magnitud. Entonces, una masa M que se encuentre cerca de otra masa M mayúscula se hallará dentro de un campo gravitatorio generado por ella. Este campo generado en cada punto del espacio también se llama intensidad de campo gravitatorio, representada por la letra G minúscula y una flechita, o también llamado gravedad. Se define como la fuerza gravitatoria que se ejerce sobre la unidad de masa situada en este punto. Vamos a ver entonces cómo es que se calculó este valor de gravedad. Entonces, como me menciona que entre un astro y el otro astro existe una fuerza de atracción, ¿no es cierto? Vamos a decir que esa fuerza va a ser como la segunda ley de Newton, ¿no? Un producto de la masa por la aceleración. Como estos astros no tienen aceleración, sino se ven afectados por una magnitud que se llama gravedad, vamos a decir entonces que esa fuerza es un producto no de la masa por la aceleración, sino de la masa por la gravedad. ¿Sí? La masa por la gravedad. Entonces, ¿cómo encontramos el valor de la gravedad? Entonces aquí tenemos la gravedad. Como vemos está multiplicando, pasaría ahora ¿qué? A dividir. Entonces yo podría decir entonces que mi gravedad va a ser igual a la fuerza dividido por el valor de la masa. Porque esto estaba aquí multiplicando, pasaría ahora a dividir. Pero la fórmula no quedaría ahí. Porque nosotros, si la fuerza que existe de atracción entre estos dos astros es una fuerza de la ley gravitacional, vamos a reemplazar con la fórmula que nos dio Newton, que decía que la fuerza de atracción es igual a la constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2 y por la distancia al cuadrado que lo separa. Entonces nos vamos a ayudar con esa formulita de ahí reemplazando. Vamos a reemplazar entonces la fuerza con este valor de aquí. Entonces ya no vamos a poner fuerza. Vamos a decir ahora que es igual a constante gravitacional por masa 1 y por masa número 2. Todo esto sobre la distancia que lo separa al cuadrado y dividido para el valor de la masa 1. De la masa 2. Ahora sí podemos simplificar variables o magnitudes similares. Masa 2 con masa 2 se quedan. Entonces, para yo encontrar la gravedad de cualquier astro, necesito primero encontrar el valor de la constante gravitacional, el valor de la masa que provoca esa gravedad y dividir para la distancia al cuadrado que lo separa el un astro del otro, porque aquí debe haber una distancia.
una distancia de separación entre los dos astros. Y este debe tener un valor de m de masa, ¿sí? Y el valor de la constante gravitacional, que eso ya lo dimos en la tutoría anterior, que era 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre metro al cuadrado, ¿no es cierto? Que ya sacamos un valor para lo que era la constante gravitacional. Entonces, basado en esta deducción de cómo se calcula la gravedad algebraicamente, o de esa expresión, podemos extraer las siguientes conclusiones. La primera conclusión es que el campo gravitatorio tiene un carácter vectorial, ya que tiene una dirección y un sentido. Es atractivo y central, ya que todo pulula o todo se basa en el centro del campo gravitacional, en el centro de este astro. Y esto va y es dirigido hacia la masa que lo crea. Por eso podemos representarlo gráficamente mediante líneas de fuerza, que son líneas imaginarias que describen el movimiento de la masa sometida a un campo gravitatorio. Son radiales y nacen en el infinito y terminan en la masa que crea. En otras palabras, el gráfico que vimos al inicio. Miren, estas líneas de aquí son radiales, ¿sí? Se dibujan como un radio, ¿no? Y empiezan desde la masa que provoca el campo gravitacional y se extienden hacia el infinito. Entonces estas líneas imaginarias me representan esa gravedad. Eso es lo que se dedujo anteriormente. La unidad en que se expresa es el newton sobre kilogramo o metro sobre segundo al cuadrado. El efecto de un campo gravitatorio sobre una masa es el de la aceleración, acelerarla en dirección a la masa que lo crea. Entonces, como podemos ver, es evidente, pues no, en el primer gráfico tenemos la masa mayor y la masa menor. Esta masa menor y esta masa mayor tienen una aceleración. Esa aceleración que crea el movimiento de la masa m' es lo que se conoce como la gravedad. Luego tenemos que si la masa crea el campo gravitatorio de la Tierra, entonces hallamos que el campo gravitatorio terrestre, su valor decrece conforme nos alejamos de ella. Esto es algo muy interesante que nos ayuda mucho a darnos cuenta por qué sucede el fenómeno físico de que cuando los astronautas van al espacio, levitan el espacio. Entonces es evidente, entonces, vamos a suponer que aquí está el planeta Tierra, el profesor Juan Carlos está aquí en la Tierra, luego se va al espacio y se encuentra en un asteroide el profesor Juan Carlos. Luego se encuentra ya más lejos de la Tierra, ya donde no existe la gravedad. Entonces, la teoría, la literatura, menciona que cuando más lejos estamos del campo gravitacional va decreciendo el valor de la gravedad. ¿Y a qué se debe eso? Si el peso es igual a la masa por la gravedad, vamos a suponer que el profesor tiene un valor de masa de 120 kilogramos. Y le vamos a multiplicar por un valor de gravedad. Vamos a suponer que la gravedad no vale 9.8, vale 10. 10 metros sobre segundo al cuadrado. Si yo multiplico el peso o la fuerza que tiene ese profesor sobre la Tierra, es de 1200 newton. Cuando se encuentra aquí en este punto. 1200 newton. Pero conforme se va alejando, ¿no es cierto?, este valor de gravedad ya no valdrá 10. De repente cuando se encuentre en este punto ya va a valer 1 y ya su peso no sería de 1200 sino sería de 120 newton. Entonces cuando se encuentre él aquí viajando tendría un peso de 120 newton. Y por último, cuando ya está en el espacio sabemos que la gravedad vale 0. Entonces su peso sería ya de 0 newton. Entonces cuando está en el espacio el profesor tiene un peso de 0 newton. Por eso es que el profesor en el espacio empieza a levitar y a flotar en el espacio. Porque mientras más lejos esté del campo gravitacional o el campo gravitatorio, va a disminuir o decrementar el valor de la gravedad y a su vez el peso. Pero lo más importante es que aunque cambie el valor del peso y la gravedad, la masa siempre se mantiene. Porque no importa si el profesor está en la Tierra, igual va a pesar 120 kilogramos. Si está viajando por el espacio, igual 120 kilogramos.
y ya se encuentra en el espacio, igual va a seguir valiendo 120 kilogramos. O sea, su valor de masa se mantiene. Lo que cambia es su fuerza de atracción y el valor de la gravedad. Por último, el valor de la aceleración debido al campo gravitatorio que la Tierra crea a su alrededor es de 9.8 metros sobre segundo. Solo para zonas muy cercanas a la superficie. Entonces, mientras más cerca estemos de la Tierra o del campo gravitacional, mayor va a ser nuestro peso o mayor va a ser nuestro valor de gravedad. Por eso es que cuando hay veces nosotros viajamos a Quito, decimos, uy, nos vemos afectados por la altura. Y en realidad lo que pasa es que cuando estamos en Quito, como Quito es una ciudad más alta, más lejos del campo gravitacional, tenemos un valor de gravedad menor. Y por eso es que cuando se patea una pelota o uno brinca, uno se siente un poquito más ligero que cuando está en la costa. Se siente menos pesado. Es porque como estamos más lejos del campo gravitacional, nuestro cuerpo experimenta o siente menos atracción, esa fuerza de atracción del campo gravitatorio, ya que va a disminuir ese valor de gravedad. Y lo mismo sucedería si estuviéramos en el Everest o subiendo lugares más elevados donde la gravedad es menor y por ende la densidad del aire también sería menor. Por eso es hasta más difícil respirar. Bueno, basado entonces ya tenemos claro lo que es el campo gravitatorio. Ahora nos vamos a concentrar en otra magnitud que se llama el peso de un cuerpo. Aunque en lenguaje coloquial siempre hablamos del concepto de masa y peso, no hay que confundirse. Masa es un valor para cuantificar la materia que se mide en kilogramos y el peso es un valor para cuantificar la fuerza, ¿sí? La fuerza que tiene esa masa de oponerse al movimiento o al reposo. Entonces, el punto de vista de la física son conceptos totalmente diferentes. Aunque coloquialmente en el bulo, en la jerga, de forma tradicional, como nosotros hablamos, siempre sabemos cometer el error de ir a la tienda y decir, péseme una librita. Pero eso es hablando en lenguaje castellano, pero en lenguaje de física lo correcto sería, calcúleme cuántos kilogramos o calcúleme 10 kilogramos de tal materia o tal sustancia, ya que el peso es una unidad de medida para medir la fuerza en newton, no en kilogramos. Entonces la masa es una propiedad inherente de todos los cuerpos en los que se tiene en cuenta su cantidad de materia, o sea, cuánto mide esa masa inercial. Y es caracterizado por la tendencia del cuerpo de oponerse al cambio de su estado al movimiento. Cuando se habla de tendencia de oponerse el cuerpo del reposo al movimiento, estamos hablando que el profesor de física pues pesa o tiene una masa, diciendo en términos físicos, de 120 kilogramos. Y vamos a suponer que Daisy tiene un valor de masa de 60 kilogramos. Entonces tenemos una masa 1 y tenemos una masa 2. Como el profesor tiene mayor masa, es más difícil moverlo al profesor que a Daisy. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que el profesor tiene mayor valor de inercia y que Daisy tiene menor valor de inercia, ¿sí? Y si los dos salieran volando por los aires, por efecto de la inercia, pues el que tiene mayor masa va a tener mayor choque o mayor fuerza al momento que se vea afectado por un movimiento brusco, ¿sí? Ya que eso lo podemos calcular dependiendo de su valor de su masa. Entonces vamos a calcular el peso del profesor. Bueno, entonces el peso del profesor ya estaba dado en 1200 newton. Ahora vamos a calcular el peso de Daisy. Entonces el peso de Daisy era 60 kilogramos. Vamos entonces a poner 60 kilogramos por, supongamos de nuevo que vale 10 la gravedad. Entonces el peso de Daisy sería, ¿cuánto sería? 600 newton. Entonces estamos hablando que Daisy tiene la mitad de fuerza que el profesor. Entonces si los dos los empujaran, pues lógico que el uno va a ir con mayor fuerza y que prácticamente el otro iría con mayor fuerza a oponerse al movimiento, ¿sí? Entonces es evidente comprobando, aplicando la segunda ley de Newton. Entonces la línea de acción de fuerza del peso es igual que el vector del campo gravitatorio y va dirigida hacia el centro de gravedad del cuerpo hasta el centro de la Tierra y tiene dirección radial en cualquier punto, o sea, siempre está alrededor de la masa el campo gravitacional, ¿sí? Siempre en forma radial. Entonces, basado en eso que estudiamos, podemos deducir
4 características muy importantes que van a definir al peso de un cuerpo. Primero, el peso se representa con la letra P y una flechita, ya que es una magnitud vectorial. A diferencia de la masa, es una magnitud vectorial al tratarse de una fuerza. Por lo tanto, su unidad en el sistema de medida, el sistema internacional, va a ser el newton. El peso de un cuerpo disminuye conforme éste se aleja de la superficie de la Tierra. Sin embargo, su masa es una propiedad característica del cuerpo independiente del punto del campo gravitatorio en que se encuentre. En otras palabras, mientras más nos alejemos de la Tierra, vamos a tener menor valor de gravedad. Pero el valor de la masa va a continuar siendo el mismo, porque es independiente, ya que es una magnitud que es independiente del peso y de la gravedad, ¿sí? Es una proporcionalidad, una razón entre el peso y la gravedad. Y el principal mérito de Newton reside en considerar que la fuerza que provoca la caída del objeto sobre la superficie terrestre y fuerza que hace la luna son en realidad la misma, que es la gravedad. Entonces, en otras palabras, Newton en sus tiempos, él descubrió que tanto la caída de los objetos como lo que atrae alrededor de la Tierra son la misma magnitud, denominada gravedad o campo gravitatorio. Por último, les he puesto aquí una actividad para el portafolio. Aquí tenemos un pequeño ejercicio, ¿sí? En este pequeño ejercicio vamos a verificar y a calcular los valores de la gravedad. Sí, vamos a calcular la gravedad en el polo norte y la gravedad en Ecuador, ¿sí? Cuando hablamos de la gravedad en el polo norte, estamos hablando de una gravedad 1 y de la Tierra de una gravedad 2. Entonces vamos a sacar los datos. Como primer dato ya tenemos el valor de la masa de la Tierra, ¿sí? El valor de la masa de la Tierra es 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Es más o menos como decir esto, 5.98, ¿no es cierto? Y tendríamos que ponerle 22 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ceros. Ese sería el valor de masa de la Tierra. Pero como es un valor sumamente complicado, pues lo escribimos en notación científica. Lo mismo con la distancia que exista entre la una referencia y la otra referencia. En este caso va a ser la distancia que existe entre el centro de la Tierra y Ecuador. Y este vendría a ser la distancia que existe entre el centro de la Tierra y el polo norte, ¿sí? En metros. Que es más o menos como decir 6.357 y aumentarle 3 ceros. 1, 2, 3 ceros. Entonces más o menos estamos hablando de 6.357.000 metros, ¿no es cierto? Desde el centro de la Tierra. Entonces reemplazamos, vamos a aplicar nuestra fórmula, que la gravedad va a ser igual a la fuerza gravitacional por el valor de la masa de la Tierra y dividido para la distancia al cuadrado que lo separa. El valor de la constante gravitacional de Newton es un valor que ya estaba dado. Newton ya nos calculó ese valor y sabemos que es un valor de 6.67 por 10 a la menos 11 Newton por metro al cuadrado dividido para 1 kilogramo al cuadrado. Luego reemplazamos, ¿no? Reemplazamos entonces, aquí estamos reemplazando el valor de la constante gravitacional. Aquí reemplazamos el valor de la masa de la Tierra. Y aquí reemplazamos la distancia que existe entre el campo gravitacional y el polo norte elevado al cuadrado. Entonces nos va a salir un valor de 9,87 metros sobre segundo al cuadrado. Y para el valor de Ecuador, 9,81. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un valor en el que calculamos del polo norte va a haber mayor gravedad y que en Ecuador tenemos menor gravedad porque estamos más cerca del campo gravitacional.
Y eso es observable en la figura número 35. Entonces la gravedad es mayor en el polo norte, pues está más cerca del centro de la Tierra que el ecuador, ¿sí? La gravedad es mayor en el polo norte, pues está más cerca del centro de la Tierra que del ecuador, ¿sí? Es evidente, ¿no? Hasta ahí tenemos entonces, estimadas, alguna pregunta. Por mi parte no, licenciado, gracias. Ok, entonces hasta ahí sería la tutoría de hoy día. Más adelante les he puesto otro ejercicio, les recomiendo que lo verifiquen realizando cálculos. Entonces recordemos, mientras más cerca estemos del campo gravitacional, mayor va a ser el valor, ¿no es cierto?, de la gravedad. Y mientras más lejos estemos, menor va a ser el valor de la gravedad. Y eso está demostrado porque es evidente al momento que realizamos los cálculos. Por último, les dejo la referencia a las páginas del libro. Aquí también hay un pequeño ejercicio que lo pueden comprobar para calcular. Y las páginas del libro son la página 92 y la página 93. Voy a dejar compartir pantalla y por favor les ruego que activen la cámara para hacer la captura de la clase. Activen por favor la cámara. Entonces a la cuenta de 3 vamos a sonreír. 1, 2 y 3. La naranjita y el lápiz ya están sonriendo. La perita también. Vemos que sonríen la naranjita y la pera. Bueno, de mi parte, que pasen bonito, sigan cuidando. Chao, chao y bendiciones para todos.